En él se abarca toda una vida destinada al negocio inmobiliario, al periodismo y a la política nacional. Fiel a su pasión y a su capacidad de liderazgo, supo tener un acelerado crecimiento profesional. Con tan solo 21 años ya conducía su propio negocio. Con ideales destinados a la difusión y a la promulgación del debate, ha sabido compartir su dedicación mediante el periodismo militante. Con ustedes, el señor Martín García. Bienvenido, Martín. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Gracias por la invitación. No, al contrario. Mira, una de las cosas que me gusta hacer Puerto Cultura es recibir la visita de quienes de alguna manera han abierto camino y siguen haciéndolo en materia de comunicación, ¿no? Y cuando yo ni siquiera imaginaba tener algún tipo de relación. Y ojo, hice radio en los 80, Puerto Cultura se hacía en los 90, pero reconocer que uno no es ni más ni menos que la continuidad de un camino. Y creo que vos tenés mucho que ver con ese camino, ¿no? Y me gustaría que hables un poco de eso, de tu relación con la comunicación, tu lucha. Yo lo definiría como una lucha constante, heroica, por la verdadera libertad de expresión. A mí me pasó que yo en los 70 no tuve relación con las organizaciones que lucharon, digamos. Simpatizaba con Montoneros, pero si decían, bueno, vamos a Atlanta, yo iba a Atlanta, vamos a Plaza de Mayo, iba a Plaza de Mayo, pero era la juventud peronista. Y yo era un perejil, digamos, lo que se llama un perejil. Uno del pueblo común que tenía una inmobiliaria y que, bueno, militaba. Mi socio era también compañero militante, había estado con Gustavo Rearte en los 60, Juan Carlos Melsen, y íbamos juntos a Ezeiza el 17 de noviembre a buscarlo al general, atravesando el Matanza. Allí Bueno, estuvimos. claro, como si fuéramos uno solo. Fallece Perón y yo tengo la necesidad de ir a verlo en el Congreso donde lo velaban. Y yo tenía un hermano médico, cirujano, mi madre podóloga. Y entonces llegué con mi hija, que en ese momento tenía 3 años, hasta el borde, digamos, del Congreso, una larga cola de millones de personas. Y cuando llegué ahí empezó a llover. Qué día gris, ¿no? Tal cual. Él muere el 1 de julio, pero estamos hablando de no sé cuánto duró el velatorio. Sí, 2 o 3 días. 2 o 3 días. Y entonces la Cruz Roja me dice, mira, llévatela a tu hija, no sigas porque está ahí una cantidad de gente impresionante, la van a aplastar. Y justo empezaba a llover. Entonces llevé a mi hija con su mamá a Ciudadela. Yo estaba separado. Después ella desapareció, mi mujer. Y militante de la fundadora de la Unión de Docentes de Morón. Y me fui a ver a mi novia que estaba en San Isidro. Después llegué a la casa de mis padres, estaba viviendo en la casa de mis padres por ese interregno. Y eran las 12 de la noche, una cosa así. Yo digo, no puede ser que yo no vaya a despedirme de Perón. Y entonces me vestí de médico como mi hermano. Me puse esa ropa tipo pijama para operar. El guardapolvo, agarré el estetoscopio y me tomé un taxi y me fui al Congreso. Los muchachos estaban protestando, como que habían secuestrado a Perón porque no lo dejaban seguir viendo. Era una noche muy tarde, ya lloviznaba. Y entonces a todos los soldados o comandos que controlaban, digamos, el acceso hacia el Congreso, yo les decía lo mismo. Mirá, yo estuve todo el día en la ambulancia, al final todos los compañeros fueron, se despidieron de Perón y yo me quedé como un tarado ahí, trabajando. Bueno, pase, doctor, pase. Y empecé a pasar un filtro, otro filtro, hasta que llegué a la esquina del Molino, se escuchaban mis pasos, porque no había nadie a esa hora, como a la 1 de la mañana. Había un soldado con la metralla ahí sobre Rivadavia y Entre Ríos. Fui y lo encaré y le dije lo mismo. Mirá, estuve todo el día trabajando, al final no lo pude despedir al general.
¿por dónde se entra? Entonces dice, mirá, ahí está la puerta, esa puerta enorme que hay. Y bueno, entonces fui y golpeé, se abrió las puertas, así había un montón de gente de jean, seguramente de la policía, con todas sus metrallas y qué sé yo. En una época Lo que luego, la mano pesada, ¿no? Y le dije lo mismo al que me abrió. Mire, compañero, estuve todo el día en la ambulancia atendiendo y todo el mundo se fue a despedir. Y yo me quedé ahí como un tarado y dije, no, voy a despedir a la general. Bueno, pase. Entonces le dice a un policía, por favor, acompañe, compañero, al doctor que quiere despedirse del general. Entonces me quedé yo con el cajón solo. Y ahí, bueno, levanté mi brazo en B y prometí, ya que no había militado orgánicamente en esa época, prometí militar por los medios de comunicación y su liberación, digamos, en mano del pueblo, a partir de ese momento. Y es lo que hice. Qué fantástico. Casi cumplo 30 años en esa pelea por la ley de medios, por los medios alternativos, por los medios comunitarios, por los medios pymes, por todo lo que significa no un pueblo en armas, sino un pueblo en cámaras y micrófonos, ¿no? Si el pueblo como protagonista directo de la comunicación. Que bueno, alguien la definió la madre de las batallas, ¿no? Así es. ¿Cuáles fueron algunos de los hitos de esa lucha que tuviste y que tenemos, pero que te tuvo a vos en la primera línea? Bueno, yo creo que el gran hecho revolucionario que sucedió en todo el mundo, pero que acá tuvo características particulares, fue la aparición de las FM, la revolución de las FM truchas, al principio clandestinas. Un día nosotros vimos que aparecía un chip en una revista española de electrónica con el cual se podía construir un transmisor. Entonces llamamos, como el peronismo había sembrado técnicos en todos lados, hubo una época que en las estaciones de tren se vendían libros técnicos, cómo arreglar la licuadora, cómo arreglar el televisor, cómo arreglar la heladera. Entonces había desparramado por todos lados técnicos que podían construir un transmisor, digamos. Apenas uno se lo pidiera y los tipos miraran un manual, alguna cosa. Y entonces, a partir de ese chip se nos ocurrió hacer una prueba en la inmobiliaria. Entonces había unos compañeros del Centro Cultural Discepolo y otro del Centro Cultural Marechal, en Aedo. Y bueno, uno tenía una torre de no sé qué y el otro no sé qué aportaba. Al final armamos en la inmobiliaria, en un sótano que teníamos, que estábamos construyendo. Yo había estudiado locución, entonces tenía mis amigos locutores, que habíamos hecho una banda, que teníamos programas en Radio Belgrano en el 75, y principio del 76, con Osvaldo Ardizone de columnista, Diego Lucero, Lito Nevia. Ahí entonces hicimos un estudio, metimos la antena y hicimos una primer radio, digamos. Armaron una FM, una frecuencia modulada, pero que era como una propaladora prácticamente. Yo diría la propaladora tenía más alcance. Pero por aire, claro. Porque la propaladora va con el cable, digamos, como el sistema de música funcional de esa época. Esta iba por aire, pero llegaba a 10 cuadras. ¿Interfería alguna otra radio? No había frecuencia modulada. La frecuencia modulada se destinaba en una primera época, en los 70, a la música clásica. Y había, Nacional tendría una frecuencia modulada. Sí, en general a los que le daban una licencia de AM le daban una de FM, digamos, como una responsabilidad. Y recién en los años 80 la frecuencia modulada comienzan a orientarse en algún caso a algo más que pasar música, ¿no? Bueno, y ahí hicimos, el otro padrino fue Ricardo Horvath, que después escribió La trama secreta de la radiodifusión 1 y 2, un gran luchador del Partido Comunista, y que nosotros lo declaramos antes de su muerte patriota de la comunicación social en la Oestergel. Y bueno, y ahí empezamos a tener programas. Era divertido porque hay un muchacho que era carnicero, se puso a hacer un programa deportivo, que tenía una gran afición al deporte. Entonces por ahí venían 20 chicos que habían jugado un campeonato y venían los 20 a la radio.
Me acuerdo que transmitimos con la mayor neutralidad posible una elección que había en el Partido de Morón, o desde el Partido de Morón, y terminamos brindando, tomando cerveza y medio mareado todo. Habíamos roto todos los protocolos de la radio. Viva Perón, qué sé yo. Y le dimos un grupo de rock, un programa de trasnoche para jóvenes, y empezamos a ver que venía mucha gente, y al final dijimos, no, ya sé que te estén vendiendo marihuana, entonces los cortamos el programa, que los muchachos vayan a su casa, que nosotros queremos ir en cana por poner una radio y no por otra cosa. Las experiencias, los límites, el prueba y error. Y hasta que un día aparece un policía de la comisaría en bicicleta, ¿no? Y entonces entra al local, yo estaba teniendo mi inmobiliaria, y dice, el director de la radio, sí soy yo, le digo, estaba solo en el local en ese momento. Dice, traigo una nota del comisario. Dijo, estamos fritos, nos van a cerrar la radio. Bueno, muchas gracias, me entrega la nota y se va en la bicicleta. Entonces abro con cuidado, a ver qué iba a leer. Y dice, rogaré a usted difunda la siguiente gacetilla. Se abre la inscripción de la escuela de policía, no sé cuánto. Primer aviso. Algo estaban haciendo mal. Finalmente servía como medio de presión local. Bueno. Así que fue como un certificado, digamos. Y después vinieron otras batallas un poquito más grandes, ¿no? Aunque las primeras siempre... Lo que hicimos, claro, además hubo cosas interesantes en esa experiencia, porque finalmente al año, o antes de llegar al año, se dividieron aguas, estaban los sectores más progresistas, o más que venían de la izquierda, digamos, típica, que entonces creían que tenían que ir a una sociedad de fomento, y nosotros lo habíamos hecho como una pyme, o como una mini pyme. Pero en realidad eran los peronistas y los no peronistas. La visión burguesa de la pyme. Claro. Un trosco diría, la visión burguesa. No, nosotros en realidad hacíamos comunicación y chao. Ahí estaba Martín Zavala, que fue después director artístico de Radio Nacional, durante la época de Alfonsín. Estuvo Beto Casella, empezó ahí. Después de esa experiencia, Beto decidió estudiar para periodista. Él siempre se acuerda de eso. Y y otra gente, Claudio Díaz, que hacía el programa central de la mañana, gran periodista, extraordinario personaje que vivía en Aedo, una personalidad brillante, fallecido ya. Sí, tiene varios libros publicados, uno sobre el diario Clarín. Sí, sobre Clarín, sobre el manual del antiperonista ilustrado, claro, donde lo hacen pelota a varios, al Perín Dongui, a Tomás Luis Martínez, les pega fuerte, desde un lugar muy respetable, muy serio. Y muy jaurechiano, por otra parte, ¿no? Después hizo un trabajo sobre la historia de la CGT y la lucha obrera y los caídos durante la represión. Un gran compañero. Y bueno, y otros compañeros también que fueron. El otro día me cruzaba en un avión con el jefe de prensa del AFCA. Me dice, Martín, ¿cómo te va? ¿Vos no te acordás de mí? No, yo trabajaba en la FM Aedo. O sea que, bueno, uno nunca sabe. Un largo viaje, ¿no? De la FM Aedo, 10 cuadras de alcance a dirigir Telam. Sí. Vamos a un corte y Dale. seguimos conversando con Martín García. ¿Cómo no? En el mundo del motor, la potencia y la inteligencia se unen gracias a Infinia. El combustible inteligente de YPF, que combina máximo octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor.
Otra experiencia tuya singular es que tal vez no, perdóname la interpretación a esta hora de la noche, porque toda interpretación psicoanalítica dicen que fuera de sesión es agresión y en este caso sabrás que no. Pero ese juramento que le hiciste a un muerto, como lo llamó Balbín en su despedida, como casi diría como con cierta, como diciendo está muerto, ¿no? Que tal vez eso también expresa un furcio inconsciente. Pero esa promesa que le hiciste a Perón te llevó a fundar la más extraña de las organizaciones políticas nacionales, populares, que es el Comando Celestial. ¿Sos vos el fundador del Comando Celestial? En realidad fue uno de los chicos que trabajaba con Albizu Villegas, que un día habló del Comando Celestial y yo lo tomé, digamos. Contá un poquito qué es el Comando Celestial. Claro, el Comando Celestial es el lugar donde nosotros decimos que van los patriotas. Allí estarán San Martín, Artigas, Perón, Néstor y cada uno de los compañeros que ha hecho su aporte a la Revolución Nacional, ¿no? Y popular. Sabemos que ahí están vivos, se vuelven a encontrar con el general, se abrazan, toman mate, como Jaureche, con Marechal, con Scalabrini, con Discépolo, con toda nuestra fauna y flora, y es un lugar angelado, digamos, ¿no? Esto corporiza con otra construcción, creación, que es la Westergel. La agrupación Westergel, tal cual. Sí, los compañeros de Utopías de la Mesa de los Sueños de la agrupación Westergel. Hay una síntesis de varias ideas que ¿Cómo surgió la idea de la agrupación Westergel? En realidad yo disfruté mucho siempre estar con compañeros en campaña, digamos, y haciendo cosas o del gobierno, o de la militancia. Y cuando desapareció durante el menemismo esa forma de juntarse y de hablar y de discutir y de proponer, cuando se desarmó un poco, digamos, la reunión de los compañeros, empecé a tener esa necesidad, digamos, ¿no? De juntarme con los compañeros. Entonces, un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, hicimos un cierre de año, en el año 97, de juntarnos con los compañeros. Ahí estaban un montón de compañeros que después fueron funcionarios o grandes funcionarios, y algunas personalidades como Juan Carlos Gené, como Fermín Chávez, etc. Nos juntamos en el restaurante de una amiga, Elena Goñi, que había sido una mano derecha en la calle de Uriburu, ¿no? Exactamente. Y sí, era un lugar paquete, digamos. Había la parrilla rosa. Parrilla rosa. Había días que estábamos nosotros reunidos ahí y por ahí en otras mesas estaba Franco Macri con Flavia Palmiero, en otra estaba Masachesi, en otra estaba Angelos con no sé quién. Era un lugar, Graciela Borges, que era una gran amiga de Elena. Sí. Algunos actores, Santa María, en fin. Y había una señora Paqueta que dice, ay, me encanta cuando ustedes cantan la marcha. Y es como la marsellesa. En realidad era un lugar que era de una amiga, digamos, mi compañera, y le dijimos, che, ¿qué días está más tranquilo, que no pasa nada, que podamos armar una reunión entre compañeros? Y los lunes, bueno, empezamos. Y no eran tantos al principio, ¿no? No, al principio éramos 20. Yo recuerdo haber estado un par de veces allí en la parrilla. Y un día se nos ocurrió hacer un póster con la cara de Héctor Germano Westergel. En realidad la dedicatoria, la idea de Westergel ahí, que después devino en el Nestornauta, digamos, al final de la historia, claro, de la Westergel. La idea de Héctor Westergel es porque era el hombre que nos contaba cuentos en una edad, 11, 12 años, en que nosotros lo necesitábamos, digamos, necesitábamos un relato de la vida, y por nuestra formación natural. Y yo, por ejemplo, tenía un padre que trabajaba todo el día, llegaba tarde, entonces, digamos, actuó como una especie de abuelo o de padre sustituto, contándonos qué era la vida, que no confiáramos demasiado en el relato norteamericano de la guerra, que también había seres humanos en distintos
en distintos lugares de esa misma guerra, que los japoneses tenían su código de honor cuando hacían un acto de kamikaze, que había también alemanes que tenían un rasgo humano, como ese cuento donde un soldado alemán arriesga su vida para rescatar una muñeca que había perdido una chica del barrio cuando estaban en un ataque y por eso lo matan. Y también, digamos, de soldados norteamericanos, hay una Amapola Negra, es un gran relato de los que de Oesterheld, donde muestra la guerra desde los bombardeos norteamericanos. La humanización, era un gran humanista Oesterheld y nos enseñaba ese humanismo, digamos, por encima de todas las cuestiones. Y nosotros cuando, digamos, todas las organizaciones eran Jauretche, Discepolo, Marechal, y dije, es hora de comenzar una nueva generación de nombres para las agrupaciones nuevas. ¿Fue la primera que llevó el artículo "la" delante? Por la Oesterheld. Sí, ¿no? Porque después vino con toda una moda, ¿no? Sí. No me había dado cuenta. Como una premonición de lo femenino irrumpiendo volviendo a irrumpir en la política argentina. Bueno, y el año que decidimos, a fin de año, darle un reconocimiento a los compañeros que más se habían destacado en la militancia, el año 2000, se lo entregamos a Néstor y a Cristina. A Néstor por haberse negado al Pacto Federal y a Cristina por su intervención en aquel tema de los paquetes de denuncias contra los empresarios que había venido de Estados Unidos, que también había participado la Carrió, pero que, digamos, la versión nuestra era Cristina. Y le entregamos ese premio, que fue la primera vez que hicimos un premio, que era en esa época los originales de algunos artistas como Lalia, Horacio Lalia, o que hizo Necrodamus con Oesterheld, o Pedrazzini, que eran rostros de Héctor Germano Oesterheld originales, digamos. Y se lo dimos a Cristina. En ese momento nos reuníamos ya en el IMPA, la fábrica, donde se había hecho el prototipo del Pulqui en la época de Perón, donde Evita había ido y había preguntado quién era la delegada de la fábrica, y entonces en vez de sentarse en la cabecera se había sentado al lado de la delegada, rompiendo el protocolo que le habían preparado. Y en ese lugar, que era histórico, que era una fábrica recuperada en ese momento de lucha, que seguramente lo sigue siendo, ahí le entregamos un premio a Cristina. Se lo entregaron Elsa Oesterheld, Delia Carnelli Puiggrós, la última mujer de Rodolfo Puiggrós, Blanca Cabo, que fue la mujer de Armando Cabo, gran dirigente metalúrgico del peronismo, y la mujer de Oscar Videgain. Así que bueno, fueron un ramillete de mujeres prestigiosas y históricas del peronismo que le entregaron esa distinción a Cristina. Y Cristina hizo un discurso de 20 minutos, igual que si la escucháramos ahora, que es un documento notable, agradeciendo. ¿Está filmado eso? Sí, sí, agradeciendo y también reafirmando su condición de militante. En algún momento dice, sí, yo me merezco, nosotros nos merecemos este premio porque nosotros hicimos esto, creemos tal cosa, con una enorme convicción, pero nosotros ya sabíamos que lo merecían, por eso se lo dimos, porque en ese momento no había ningún mérito en entregárselo, digamos. No era ni presidenta, ni candidata, ni la esposa del presidente. Además, si no me equivoco, era la época que integraba un bloque de una sola persona, ¿no? Claro, era diputada. Pero el bloque de ella era ella sola. Sí, sí. Pero ese día, por ejemplo, premiamos a Leonardo Fabio, que vino a buscarlo, estaba Gerardo Vallejos, Alfredo Carlino, el Hugo Moyano cuando era bueno, Mario Cafiero, el Barba Gutiérrez, digamos, fue una reunión muy importante para nosotros, ¿no? Plena crisis, además, ¿no? Un momento, como toda crisis, ahí se perfilaba la oportunidad, ¿no? Así es. Y me parece que lo de Oesterheld también, bueno, Oesterheld tiene aquella famosa frase de que el verdadero héroe es el héroe en grupo. Así es. Nunca el héroe individual, el héroe solo. Es la primera expresión del Eternauta. Del Eternauta. En el primer cuadro, digamos, del Eternauta. Pero además yo lo había reporteado en Radio Belgrano a Oesterheld. De hecho, un día me llama hace un año
me llama el nieto y me dice, mirá, nos llamó un coleccionista de sonido, se ve que compra cinta, después escucha que hay y descubre gente interesante, de Mar del Plata, dicen, que había un reportaje que le habían hecho a Oesterheld y nos lo quería traer y al final me lo mandó, dice. Yo quería que fuera a Mar del Plata, pero bueno, yo no pude, me dice uno de los nietos de Oesterheld. Y entonces nos juntamos con Fernando, que es el otro nieto. Ellos dos fueron entregados a Elsa cuando estaban... Hace poco escuché con la partida al Comando Celestial de Elsa, escuché un reportaje. Y entonces me llama, Martín Miguel Mórtola Oesterheld me llama y me dice, y cuando empezamos a escuchar el reportaje, dice, porque casi no hay registros de la voz de Héctor Germán Oesterheld, cuando avanzamos en escuchar el reportaje, nos dimos cuenta que eras vos el que le había hecho la entrevista. Así que mirá qué cita del destino, porque se ve que era una cinta testigo de la radio, porque nosotros en esa época borrábamos los cassettes para volverlos a utilizar, porque era muy caro un cassette. Así pasó también con los cassettes de televisión, que se borraron capítulos enteros de obras muy importantes para usar el cassette de nuevo, sin dejar rastro de la producción, que era lo más caro en realidad, más que el cassette. En este caso fue como un reencuentro con Héctor. O sea que yo con Héctor además ya le había hecho mi homenaje personal, digamos, ¿no? Y para conocerlo. Y lo conocí en el año de la desaparición. Nosotros le hicimos un reportaje en el verano del 76. O sea que muy poco después. Antes del golpe, un poquito antes, ya casi con el golpe de ciernes. Que es increíble, ¿no? Porque yo amo la historia y me gusta contarla con las herramientas de la ficción, pero siempre en esta puja entre historia real y ficción gana la historia real, ¿no? Totalmente. Porque la vida gana, o sea, lo más increíble es lo que ocurrió, no lo que uno agrega como elemento ficcional. El caso del sacrificio de las hijas es una cosa que supera toda dimensión imaginable del dolor, ¿no? Claro, eran Diana, Marina, Beatriz y Estela Oesterheld. Eran 4 chicas hermosas, talentosas. Uno siempre creativas. subraya esto como si tuviera... Pero realmente sí, es un elemento a subrayar, digamos, ¿no? Porque expresan una juventud indestructible ya, ¿no? 2 de ellas militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios, igual que las chicas de la Noche de los Lápices. Sí. Y 2 ya estaban en la JP, tenían pareja y tuvieron hijos. Y todavía están buscando algún hijo de la mamá de Fernando Araldi Oesterheld. Y siempre contaba Elsa una anécdota en un momento determinado, cuando una de sus hijas está subiendo una escalera y se pone a reír. Y ríe y se pone a reír. Y ella se sorprende. Y le dice, ¿qué te pasa, hija? Le dice, es que somos tan felices, mamá. Una frase tremenda. Por eso Cristina le hace el homenaje a Elsa en la Feria de Frankfurt de la Cultura. Argentina es invitado especial. Le hace en su persona homenaje a todos los artistas y a todos los que habían sufrido durante la dictadura. La lleva a Elsa a Frankfurt y es la personalidad más relevante, porque Cristina estaba enamorada de Elsa y también profundamente consternada con esa historia, ¿no? Una historia terrible, una madre que pierde a su marido y sus 4 hijas, ¿no? Sí, supera lo ocurrido realmente a lo ficcional del Eternauta, ¿no? Y creo que Néstor mereció corporizar al Nestornauta. Vamos al último corte y seguimos conversando con Martín García. Gracias.
Estaba pensando sobre, nunca lo hice, Puerto Cultura, ¿no? Que como el programa, lo que más me gusta es que se ha transformado en un lugar donde recalan memorias y reflexiones que en general uno no encuentra en otro lado. verdad. Y una de esas reflexiones que quiero que hagamos es en torno al Eternauta y al modo en que renace el Eternauta, ¿no? Y renace en un periodo de estos últimos 12 años. Solano decía, yo lo que agradezco a tu generación es haber podido pasar el Eternauta a la siguiente generación. Solano, aclaramos, es el dibujante. Solano López, Francisco Solano López, el dibujante del Eternauta. Ha sido concurrente de la agrupación nuestra. Sí. Y el secretario general de Podemos, el partido español, que está revolucionando la política española, vino a la Universidad de Lanús, invitó a Ana Jaramillo para dar una charla y recibir una distinción, y yo le regalé el Eternauta, y él lo tenía clarísimo, el Eternauta. Se ve que había venido alguna vez a Buenos Aires, había visto la imagen del Eternauta pintada. Entonces me pregunta, ¿por qué es que ha hecho ese impacto el Eternauta en la sociedad argentina, en la juventud? Y yo le digo, porque el Eternauta es una historia circular que termina antes de empezar. Y eso para nosotros, ese viajero del tiempo, significó que cuando vuelve el Eternauta, vuelve como Néstor, pero era Perón, digamos. Es Perón que vuelve en Néstor. Esa es nuestra significación. Por eso tiene sentido para nosotros el retorno del peronismo, el retorno de la Revolución Nacional y Popular a la sociedad argentina, encarnado en Néstor, ¿no? Una idea magnífica de Patucho Álvarez, el actual presidente Telam, que unió la cara de Néstor con el dibujo del cuerpo de Solano López del Eternauta, que es un poco, es el eslabón perdido, lo mismo que aquel que le puso una pancita al Cristo Vence, que era la oposición al gobierno de Perón, y en la pancita resignificó Perón vuelve, ¿no? Ese que le hizo la pancita es el eslabón perdido. Claro. Es un trademark, una patente que nunca no vamos a poder reconocerle. Pero, bueno, y la Oestergel tuvo mucho que ver en eso, porque esos 18 años de la Oestergel fueron un homenaje permanente a Oestergel, a sus personajes, a sus dibujantes y, bueno, y a la política argentina. Siempre estuvo relacionado con el peronismo, ¿no? Esta característica del volver y de la vigencia del peronismo tiene también una pulsión interna en la actualidad, ¿no? Porque así como el peronismo nace como una conjunción de fuerzas preexistentes que dan lugar a algo nuevo, también el kirchnerismo se reitera de ese modo. Hoy muchos adherentes del kirchnerismo no vienen del peronismo. Bueno, y hay una tensión cultural en torno a eso. En eso Sabatella dice algo que Martín Sabatella, que ahora candidato en las PASO a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires con Aníbal Fernández, pero titular del AFCA, dice una cosa que debo reconocer que es cierta. Él dice que cuando uno dice peronismo, después de las experiencias que hubo del menemismo, el dualdismo y qué sé yo, uno no sabe bien a qué se está refiriendo. Se consideran peronistas personas que han abandonado la doctrina de Perón en su realización concreta, digamos, en los 90. Mientras que cuando uno dice kirchnerismo, claramente sabe que se está hablando de la industria nacional, de la distribución de la riqueza, de una serie de cosas que son valores del peronismo, pero que saltan esa intermediación que hubo a través de la época del menemismo, digamos. Además, hay que pensar en términos de fechas. En los 70, Hipólito Yrigoyen había muerto 40 años antes. ¿Cuánto hace que murió Perón? Claro. Hace ya 74. 41 años antes. O sea que para las nuevas generaciones,
digamos, la relación con Perón es equivalente a la que nosotros teníamos con Irigoyen, claro, en quien reconocemos una figura fundacional del espacio nacional del siglo XX, ¿no? Así que esto también es una... la llama, sin embargo, también es cierto que me da la impresión que la raíz o la matriz o la pertenencia o la línea histórica que reconoce... que no se puede negar la existencia del kirchnerismo sin una relación histórica, por lo menos en un nivel de conciencia política, no se puede negar la relación con el peronismo. No, yo creo que es imposible ser peronista en esta época sin ser kirchnerista. Me parece que es una... La gente que cree que ser peronista es contrario a ser kirchnerista está más ligada al pensamiento del menemismo y del dualdismo, digamos, de permitirse cosas que el kirchnerismo no ha permitido y que el peronismo tampoco. Curiosamente se denominan peronismo renovador o peronismo, bueno, cuando en realidad han perdido, cuando una rama pierde relación con la raíz, se seca. Es muy interesante el proceso de imagen que ha habido, porque para nosotros, para mi generación, decir Perón y Evita era clarísimo. Tenía un significado clarísimo de revolución, de liberación nacional, etcétera. Para la generación que después vivió o tuvo relación de época con el menemismo, cuando nosotros le hablábamos de Perón y Evita, ellos veían a Menem y Zulemita. Entonces no entendían qué queríamos decir si nosotros hablábamos de la patria liberada y esa etapa era furgón de cola del imperialismo norteamericano e inglés. Y además el peronismo se ha caracterizado por ser resistencia, no solo en la oposición, sino gobernando. Tal cual. Y nos ha tocado ser resistencia de un gobierno contra un gobierno peronista, ¿no? Tal cual. Y Néstor hace una cosa brillante, que es, en el lugar de Perón pone el anti-Perón, es decir, la dictadura. Y en el lugar de Evita pone a las madres, que son las que reivindican los derechos humanos, como reivindicaba Evita los derechos sociales. Y a partir de ahí, no solamente las nuevas generaciones entendieron a Néstor y Cristina, sino entendieron a Perón y Evita. Y eso fue una confirmación cultural brillante. Igual yo tengo una preocupación, porque me parece que está más presente esta noción de peronismo y de conciencia histórica más en las canciones, que es fundamental, ¿no? Somos los herederos de Perón y Evita. Que en la lectura y que en la conceptualización, o sea, que la lectura de de una gran literatura ensayística en torno al peronismo está un poquito más descuidada que la reflexión y en la canción. Y esto determina que sigue latente una cierta desconfianza en el campo intelectual académico al peronismo o a los peronistas, ¿no? Bueno, pero también es cierto que el kirchnerismo... Y creo que esto puede hasta incluir a los aquí presentes. Creo que el kirchnerismo ha ingresado a sectores que vienen del Partido Comunista, que vienen de otras experiencias, del progresismo, que han entendido, digamos, para mi gusto, han entendido el peronismo vía Chávez. Es decir, cuando la izquierda venezolana entiende a Chávez, y Chávez habla de socialismo del siglo XXI, los intelectuales progresistas de acá entendieron, digamos, así como rechazaron a Chávez enseguida como que era otra dictadura militar y qué sé yo, cuando se avivaron de que era un revolucionario. Igual gran parte de la izquierda venezolana terminó no entendiéndolo. Bueno, pero eso es la izquierda venezolana, pero claro, la izquierda nuestra entendió el fenómeno del kirchnerismo como peronismo cuando a través de Chávez, digamos, a través de la experiencia de la izquierda en Chávez. Que se sumaron indudablemente muchos sectores de la izquierda venezolana al chavismo, ¿no? Mientras algunos sectores del chavismo entendían el peronismo y entendieron que entonces no era el socialismo sino el chavismo lo que estaba sucediendo en Venezuela y era un hecho fundacional, ¿no? Sí, a mí me ha pasado también, me parece el caso de Cuba, ¿no? En Cuba estaba la visión, diría yo, de la izquierda tradicional en torno al peronismo y a partir de Chávez empezaron los cubanos a entender y a comprender un poco más el peronismo. Proceso que había comenzado ya en los 70 por la presencia del exilio montonero, ¿no? El otro día le decía a unos compañeros de la izquierda uruguaya, le digo, en el homenaje que se le hizo a Artigas y a la Asamblea de los Pueblos Libres, le decía, bueno, a ver si se avivan
vía Artigas, que es el peronismo. O tendrían que, bueno, leer a Metol Ferré también. También, sí. Pero era un chiste de otra experiencia, amigos. Tuya en torno a la comunicación fue la creación de la NAC and Pop, ¿no? O Sí, Naki Pop. Naki Pop. Naki Pop. Sí, nosotros en la Oestergel en realidad empezamos, había algunos compañeros, Mario Burkun, etcétera, que decían, che, hice un documento, ¿querés compartirlo con los compañeros de la Oestergel? Bueno, en esa época usábamos fax, así que le mandábamos un documento de algunos por fax a los compañeros que venían a las reuniones, que eran, en total serían 100 como mucho. Después llegamos a contar más de 15.000 que vinieron por la Oestergel más de una vez. Y después, bueno, cuando vienen los mails, empezamos a mandar artículos por mail. Y entonces un día le pusimos un nombre, la Naki Pop, que venía de un evento que había organizado Ernesto Jauretche en IMPA, una fiesta jaurechiana, y una fiesta hermosa. Y entonces tomamos el nombre de Ernesto, pusimos la Naki Pop, y después en internet, como era complicado explicar, porque quedaba Nazi Pop, entonces pusimos nacionalypopular.com, que todavía está cumpliendo 17 años ahora, la Naki Pop, y llega a un universo entre lunes y jueves, lunes y miércoles, a veces jueves, a 350.000 compañeros en todo el país que abren, porque ahora hay programas que te dicen si alguien abre o no abre. Tenés una evaluación. Sí, me pasa cuando voy a una provincia que siempre alguien me dice, che, un amigo que te quiere conocer, sacarse una foto con vos, porque que te sigue con la Naki Pop. Claro, hay lugares, los lugares importantes no, pero hay lugares, pueblos que llegan 3 páginas 12, tipo argentino no lo conocen, y la Naki Pop tiene 20 seguidores que sacan artículos, lo reproducen, se lo reparten. ¿En Twitter han hecho algo también? También estamos en Twitter y en Facebook, sí. Que es una herramienta muy importante, sí. También anduviste por la televisión y uniendo un concepto que es el intento de una actitud de resistencia frente a los monopolios, al que incluiste el concepto de lo federal, ¿no? Yo creo que el federalismo es esencial para la liberación argentina. Es imposible pensar en un movimiento de liberación de Argentina como el peronismo si no lo vemos desde el punto de vista federal. El tema del centralismo porteño es un tema de dominación y el tema federal sigue siendo hoy mismo un tema completamente esencial al proceso de liberación. Si no participa todo el pueblo, no llegamos, digamos, no se puede hacer con una élite porteña y algún tipo por ahí. Los pueblos necesitan participar de la liberación nacional para que se construya desde adentro, digamos, ¿no? Es como el ser interior, ¿no? Uno no se puede liberar comprándose una casa o poniéndose el pelo verde o haciendo no sé qué cosa. Se libera si uno se siente libre adentro, ¿no? Lo que dice Francisco, que tengamos el corazón libre, ¿no? ¿Cómo ves este fenómeno de Francisco? Hoy abundan los más papistas que el Papa, y digo en nuestro espacio, pero uno pensó que era una frase crítica, hoy diría que es casi un elogio. Algunos critican esto, lo ven como exagerado, o está ese temor a la desilusión, ¿no? O está pedirle al Papa algo que no se le puede pedir. A ninguna religión se le puede pedir que simpatice y verbalice, por ejemplo, temas que tienen que ver con la sexualidad o el aborto. Me parece que uno debería esperar otro tipo de cosas, y esas son las que sorprenden. A mí me parece que Argentina es un lugar raro, digamos, que genera personalidades. Es más raro que el Canadá, ¿no? Un país que tiene un Maradona, que es el mejor jugador del mundo, reconocido en todo el mundo. Yo conozco compañeros que pudieron pasar en África de un sector a los tiros a otro sector porque dijeron Maradona. Maradona, pase. Argentino. Yo creo que un país que hace un Maradona y cuando se termina la etapa de jugador de Maradona hace un Messi, que es otra vez el jugador más importante del mundo, es un país raro, que pone un
un papa, que tiene una reina. Aunque no es la misma simpatía que No, sentimos, no, pero, no importa, pero es cierto, que además la bautizaron Máxima de chiquita, como diciéndole, mirá, vos estás para eso. Bueno, yo tengo un nieto que se llama Máximo, que vive en México. Bueno, en Argentina parece que se va a repetir la fórmula. Y allá, cuando le pusieron Máximo a mi nieto, los mexicanos le dijeron a mi hija, claro, argentino que iba a ser máximo, nunca mínimo. Yo tengo un yerno que es kinesiólogo, que fue kinesiólogo de las Chivas de Guadalajara, lo llevó Ruggeri, antes era el segundo kinesiólogo de San Lorenzo. Se hizo famoso porque no había kinesiología en México y curó a un jugador que estaba colgado de la selección por un año y lo curó en 3 meses, entonces le dijeron el mago y ha tenido gran éxito. Ahora tiene una clínica en sociedad con el Rafa Márquez, el back que estuvo en Barcelona y está en la selección mexicana. Y me dice, a los argentinos nos tienen bronca porque los toman por fanfarrones. Dice. Pero un jugador argentino también es muy admirado en México porque su equipo va perdiendo 4-1. A la afición mexicana no le importa nada. Pero el jugador argentino juega para ganar hasta el último minuto. Está perdiendo 4-1 y juega para ganar hasta el último minuto. Aunque sea la gloria. Martín, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. ¿Dónde naciste? Nací en Barracas, en la clínica Sardá, donde nacía todo el mundo. Claro, la clínica, sí. Bueno, para nuestra audiencia del país, hay porteños federales que lo tengan bien en claro, a pesar de cómo se desenvuelve Buenos Aires políticamente con sus contradicciones, ¿no? Yo digo que soy federal, y como todo federal, amo primero a mi terruño, que es Buenos Aires, pero que no se puede ser peronista sin ser federal, eso lo tengo claro. Y agreguemos a ver la patria grande, ¿no? Así es, también, es así. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que has hecho. No, gracias a usted. Era